Acá debería estar Pablo Chiprioti, pero tuvo un inconveniente con su vida particular, así que me pidió por favor que yo presentara a Thorsten. Le voy a dar unos cuantos que no me conocen. Yo soy William Batista, algunos que sí, pero otros que no. Thorsten Wiegand es un viejo amigo de la casa y de muchos de nosotros. Desde hace más o menos 25 años que él ha estado viniendo periódicamente. Inicialmente, durante toda la primera década del siglo, estuvo dictando periódicamente, anualmente, un curso en la Escuela para Graduados sobre análisis de patrones de puntos y modelos, modelos en ecología. Y inicialmente se conoció en un congreso en Estados Unidos en los 90s con José Paruelo, y José Paruelo es una de las grandes adquisiciones de José Paruelo, que lo contactó, y Martín Aguiar, también, poco después. Y entonces lo contactaron y entonces empezó a venir y empezó a hacer estas cuestiones de enseñanza y también una cantidad de colaboraciones con distintos miembros del IFEBA y de la facultad, y eso también lo llevó a hacer colaboraciones con gente de otros países. Y este año en particular tenemos la suerte de que nos visite porque lo invitaron para participar en una reunión del Tribunal Ambiental de Santiago de Chile. Entonces estaba ahí y dijo: estoy demasiado cerca de Buenos Aires para no venir a visitar a mis amigos, y acá lo tenemos y de paso nos ofrece su charla. Thorsten Wiegand se presenta como un ecólogo teórico, como un especialista en ecología teórica. Y eso tiene bastante sentido porque él inicialmente estudió física, y en su primera formación universitaria, digamos, de física, se orientó hacia ecología teórica. Y luego empezó a trabajar allí en el UFZ, que es el Centro de Investigaciones Ambientales que está en Leipzig, y sigue trabajando ahí desde entonces, haciendo una precisísima carrera que lo ha llevado a hacer todas estas cosas. En este caso, lo interesante de que se presenta como ecólogo teórico, y dice: bueno, ¿y qué hace este ecólogo teórico? Y en particular, uno de los problemas principales es el de explicar el fenómeno de la diversidad, especialmente el de la diversidad de los bosques. Y entonces hay una serie que se han postulado, básicamente desde por lo menos de los 70s, hipótesis de factores o procesos o mecanismos que modulan la diversidad en los bosques. Y entonces ahí tenemos cuestiones como la competencia aparente, limitaciones en dispersión, la facilitación, los disturbios, los famosos disturbios intermedios. Y todas esas son todas hipótesis bastante razonables, además que se las ha visto actuar en distintas circunstancias, pero hasta donde yo estoy al tanto, falta una teoría que unifique todas esas cosas. Bueno, Thorsten trabaja en avanzar en ese sentido a partir de una serie de capacidades que ha desarrollado a lo largo de los años, que son, yo creo que de dos tipos básicamente. Uno, de una muy fuerte manejo, digamos, de capacidad de análisis teórico, de análisis de desarrollos teóricos y de modelar, de generar modelos. Y el otro es una capacidad humana, que es el de establecer cantidades de vínculos. Entonces hoy nos está por contar un trabajo donde intenta justificar patrones de diversidad. Después, cuando él lo termina, no ustedes me corrigen, pero intenta justificar patrones de diversidad en bosques que están distribuidos en todo el mundo, en lugares donde se monitorean parcelas muy grandes, del orden, por ejemplo, como la parcela de Barro Colorado, 10-50 hectáreas, y donde están mapeados todos los árboles. A partir de la distribución espacial de esos árboles, él desarrolla la capacidad de entender, digamos, de qué manera eso
ha funcionado y entonces logra desentrañar en alguna medida y sigue avanzando cómo estas distintas hipótesis, o si es que hay otra, pueden explicar eso. Bueno, de eso no va a hablar. Pero fíjense que les hablé de dos cosas. Además de que es un tipo muy capaz, es, digamos, muy capaz. Me quedo corto, ¿no? Pero tiene una característica humana muy particular. Es una persona a la cual es muy fácil acercarse, es una persona que vale la pena conocer, aún por otras cosas, por su cultura general, por su interés por las artes, por su interés por la literatura, por la música. Inicialmente, antes, en su vida anterior, fue artista plástico y músico. Bueno, lo dejo con Thorsten Diger. Bueno, Willy, muchas gracias por esta introducción tan bonita y buena. Bueno, para mí un placer muy grande de volver a este sitio hace mucho tiempo. La última vez estuve de paseo hace 6 años y anteriormente estuve mucho más acá, entonces empezando me parece 98, estuve la primera vez en Buenos Aires y antes había conocido a José en los Estados Unidos, después me conectaba con Martín Aguilar y con Pablo y bueno, con mucha gente acá. Bueno, y el trabajo que voy a presentar hoy no podría ser posible sin estar acá en Buenos Aires, porque una de las partes más importantes de este trabajo es el análisis espacial y mi software programita, ¿no? Entonces, este fue un fruto de un curso que dicté acá por muchas veces. Y con este software me puse en contacto con la gente de estas superparcelas, ¿no? Y además, ahora estoy tratando de introducir o de reunir varias partes de mi trabajo. Entonces, los modelos de base individuo, el análisis espacial y cosas de físico, de modelos analíticos. Entonces, trato de reunir todas estas cosas ahora. Y entonces, bueno, claro, la influencia del curso y de programita es una cosa así muy fuerte. Entonces es también por eso un honor muy grande de poder volver y presentar esta cosa acá. Bueno, entonces hoy voy a contar esta historia un poco, que es la base de un proyecto que tengo ahora muy grande. Y se trata de agregación espacial, dispersión por animales y dinámica de bosques. Bueno, antes de empezar con esto, aquí quizás encuentran o conocen algunos de esta gente, bueno, estaba un poco con Pixel, pero acá, ella está acá en el instituto, este es Pablo, este soy yo, y acá tenemos aquí mucha gente, aquí está también un conocido, Martin Kowalski o algo se llama, que ahora es muy famoso. Y Fernando está acá, me parece. Y bueno, en este curso también. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Bueno, entonces así había varios cursos. El último no tenía el foto acá. Entonces así también había muchos trabajos publicados con alumnos del curso. Entonces así era para mí así una cosa muy importante, muy estimulante. Los estudiantes querían funciones nuevas a programita y lo puse. Entonces así una cosa muy bonito. Bueno, entonces así muy rápido alguna idea de los trabajos que hago. Entonces, en general, una línea de trabajo principal es la dinámica espacial de comunidades de plantas. Entonces, empecé en el 92, ya hace mucho tiempo, con un arbustizal en Sudáfrica y ahí encontré a José Paruelo en una conferencia en Estados Unidos. Me dice, bueno, es algo muy parecido a nuestro estepa, así no tienes interés de hacer algún modelito con este. Entonces después José venía a Alemania a una conferencia en Berlín, así hablamos y hicimos planes y después en el 92 fue la primera vez que estuve acá, entonces encontré a Martín y hicimos planes y después Pablo estuvo así armando este modelito
bonito que todavía estamos publicando, todavía no está todo resuelto. Entonces, así estamos así disfrutando todavía de este fruto de este tiempo. Bueno, y además estuve trabajando con estos bosques de alta diversidad y me daban un proyecto muy grande, se llama del European Research Council, que tenía de 2009 hasta 2015, y ahora tengo uno nuevo que justo empezó en noviembre. Bueno, además hice algún trabajo de dinámica temporalmente y especialmente de animales, como el riesgo de extinción de osos. Fui en España con amigos en el norte de España. Hicimos también algunos modelos de hábitat para lince, para jaguar. Fui con Carlos de Angelo, que está en Iguazú, que también fui estudiante de mi curso. Y con tigres, por ejemplo, ya hicimos también estudios de movimiento de animales en paisajes heterogéneos. Bueno, y la herramienta principal de todos estos trabajos son modelos de base de individuo y especialmente explícito. Porque lo bonito es, si lo tienes en la pantalla, lo puedes dar reglas, si se mueven o se hacen cosas, cómo se puede observar en el campo. Entonces, esto facilita mucho la comunicación con ecólogos y con los investigadores del campo. Es normalmente con ecuaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, en mi doctorado y diploma tenía modelos analíticos. Fue muy difícil de comunicarse, porque eran tan generales y poco específicos. Y de venir a Leipzig, hicimos modelos de base de individuo. Entonces fue muy bonito de hablar directamente con los colegas del campo. Bueno, y para hacer estas cosas, estoy desarrollando varios tipos de métodos muy específicos, como de Programmita. Y también desarrollamos métodos para integrar datos o patrones en los modelos de base de individuo para parametrizar este tipo de modelos. Y ahora más reciente también estoy con esta teoría de coexistencia y con algunas cosas más analíticas. Bueno, y la motivación de todo este trabajo es esta pregunta, básicamente. ¿Qué son los mecanismos de coexistencia en comunidades de alta diversidad? Entonces, por ejemplo, esta es una parcela en Tailandia que visitamos hace algunos años. Y tiene, por ejemplo, más de 250 especies en 30 hectáreas. No es mucho, porque hay en el Amazonas o en Asia, en otros sitios, hay parcelas con el mismo tamaño que en más de 1000 especies de árboles. Y todos los árboles son algo parecidos. Entonces, ¿cómo puede ser que estos están ahí en coexistencia? Entonces, esta pregunta todavía, después de muchos años de trabajo, no está bien resuelto, decimos. Y la pregunta es, ¿hay algún factor que no vemos? ¿Hay alguna cosa que está, decimos, descubierto todavía? Descubrir todavía. Entonces, la sospecha que tengo es que tiene que ver con cosas espaciales, con patrones espaciales y procesos espaciales. Entonces, esta es una imagen del censo de esta parcela con 30 hectáreas. Entonces se ve así, hay bastante patrones así en la distribución de especies. Entonces el tamaño del círculo es proporcional al tamaño, al diámetro de la especie. Los colores marcan las especies más abundantes, con más de 10 centímetros, son solamente los más grandes. Entonces la idea es, quizás el espacio contiene alguna clave para esta pregunta. Bueno, entonces, por suerte, con Programmita, me puse en contacto con esta red de parcelas de ForestGeo, se llama, y esta es una base de datos realmente maravillosa.
ellos tienen ahora más de 70 sitios en todo el mundo. Aquí se ven los sitios en casi todos los tipos de bosques. Y ahí, decimos, tienen todo mapeado. Entonces ahora, antes de mostrar algún detalle de estas parcelas, ¿por qué puede esta información espacial a una escala pequeña ayudarnos a entender más de la dinámica y coexistencia en bosques? Entonces la razón es también sencillo, porque muchos procesos claves están en una escala pequeña y son procesos especialmente explícitos. Por ejemplo, la competencia de vecinos y facilitación, estos son procesos de vecinos, básicamente. El efecto de Janssen-Connell también es uno con una componente muy fuerte espacial. Y el Limited Seed Dispersal, o como se llama, Dispersal Limitation, también es una cosa, claro, muy espacialmente explícito. Entonces, puede ser que hacer mapas explícitos de todas las localizaciones de los árboles puede ayudar a entender un poco más la dinámica. Entonces, estos contienen mucha información. Entonces, ese es un ejemplo de Sri Lanka. Esa fue la primera parcela que me preguntaban. Entonces, esta es la parcela fundadora, básicamente. Y estos están mapeando hasta 50 hectáreas. Muchos tienen 25 o 20 hectáreas. Cada árbol de decimos, diámetro de 10 centímetros acá. Cada árbol está, decimos, con coordenadas, con especie y con tamaño. Y se repiten cada 5 años. Entonces también tienen información sobre la dinámica, ¿no? El reclutamiento, el crecimiento y la mortalidad. Además, en muchas de estas parcelas tienen mapas de topografía y de nutrientes, de suelo, así tienen también información de estructura del bosque, como cosas de LIDAR, de los traits de las especies, algunas veces los micorriza, tipos y filogenética, relaciones filogenéticas, y pequeñas parcelas de 1 metro cuadrado para capturar semillas y para seguir los seedlings, ¿no? los plántulas. Y este es mucha información. Entonces me parece que hay que aprovechar esta información. Bueno, entonces el proyecto que ahora tengo es el segundo del ERC. Tiene el objetivo de desarrollar una teoría especialmente explícita para entender un poco mejor la dinámica y la estabilidad de bosques. Y para tratamos de integrar métodos de matemática, de estadística y de modelos de simulación. Y decimos la innovación más grande de este proyecto va a ser que tratamos de extender la teoría que existe, que es una teoría no espacial o especialmente implícito, a nivel de individuos y al nivel de ser especialmente explícito. Y queremos integrar todo esto, o mucho del detalle a escala de vecinidad, ¿no? Yo lo llamo microscale detail en este caso. Entonces los patrones espaciales a escala de 15-20 metros más o menos. Entonces aquí se ve que en estos bosques, claro, hay muchos detalles. Y la idea es de tener modelos analíticos como este modelo de Lotka-Volterra, pero de alguna manera introducir todos estos detalles a este modelo. Entonces la pregunta es cómo se puede introducir este detalle a los parámetros del modelo. Esa es la gran pregunta básicamente del proyecto y de mi charla acá. Y claro, el desafío es siempre la cuestión de realismo y la tractabilidad matemática, ¿no? Entonces, si tenemos demasiado detalle, no se puede resolver las ecuaciones, entonces no sirven tanto. Y claro, cómo parametrizar estos modelos.
Y un poco la visión, la idea es obtener un entendimiento más fundamental de la dinámica de bosques para poder conservar la biodiversidad un poco mejor. Bueno, entonces, ¿cómo se puede integrar patrones de puntos en la teoría? Y para hacer esto, empezamos con un mecanismo de competencia bastante general. Entonces, casi todos los procesos de vecinidad funcionan en aproximación de esta manera. Entonces, asumimos que la sobrevivencia y el crecimiento de individuos es reducido en áreas de alta densidad. Entonces, es un crowding effect, ¿no? Es un efecto de crowding, y para representar este y para cuantificar este, usamos índices, se llaman neighborhood crowding índices. Y este tipo de competencia está representando competencia para espacio, para luz, para nutrientes y también el efecto de Janssen-Conger, ¿no? Entonces, este es un punto de partida ahora sencillo, pero ya de alguna manera establecido en la ecología. Entonces usamos estos neighborhood crowding índices. Y estos son básicamente muy sencillos. Miramos un individuo focal, que es este individuo acá. Simplemente contamos el número de vecinos. Y también podemos considerar la distancia al vecino, el tamaño y la especie. Entonces, estos son índices de crowding. Queremos para un solo individuo. Entonces, en este trabajo ahora voy a ponderar el número de individuos con la distancia. Entonces, este individuo va a competir con este individuo focal menos que un vecino que esté más cerca, ¿no? Entonces, por eso lo dividimos por 1 por distancia. Y además se puede ponderar con ¿tienes miedo que estoy destruyendo todo? Sí, bien, bien. Entonces también se puede ponderar con un factor de fuerza de interacción entre dos individuos de dos especies distintos. Entonces, si estas especies tienen un nicho muy diferente, este factor va a ser muy pequeño. Si tienen el mismo nicho, el factor va a ser muy grande, básicamente el mismo que el conspecífico. Bueno, y en la teoría ahora usamos índices separados para conspecíficos y para heterospecíficos. Bueno, entonces con estos índices trabajamos, ¿no? Aquí este índice está considerando la diferencia entre especies. Si el valor es 1, tenemos el mismo nicho. Si el valor es muy pequeño, los nichos están muy distintos. Bueno, entonces la idea ahora de relacionar la cosa que pasa a la escala del individuo, de pasar esta al nivel de población o de toda la parcela, hacemos un upscaling. Y ese es un upscaling que usa una relación típica entre la sobrevivencia del individuo y de ese índice de crowding. Y esa es una negative exponencial. Entonces, ese es el crowding, ¿no? La fuerza, la densidad de vecinos. Ese es un factor, esta fuerza o la sensibilidad de la especie. Y bueno, aquí tenemos un factor que nos dice básicamente reducciones en la sobrevivencia a otros factores que no son especialmente explícitos. Bueno, entonces este es un modelo muy establecido, sencillo para la sobrevivencia de un solo individuo.
de una especie. Entonces ahora no hay nada más que hacer que calcular la media de este índice sobre todos los individuos. Entonces esto se puede hacer y por una mágica analítica, por algunas razones, sale básicamente la misma expresión. Pero, a ver, estos que aquí están en la escala del individuo, ahora es el promedio de todos los individuos de la población. Y aquí hay un factor un poco adicional que describe la forma de la distribución de estos índices sobre la población. Pero estos son básicamente uno, si la sobrevivencia es alta. Bueno, entonces así hacemos el promedio. Y ahora la cosa bonita que me daba cuenta es que esta media es básicamente la media, el número medio de conspecifics en una cierta vecinidad del individuo típico. Este ya son funciones de patrones y puntos, ¿no? Este describe más o menos patrones espacialmente explícitos. Entonces, ahora de usar esta función acá en el modelo de Lotka-Volterra y de decomponer esta media en la abundancia y una medida de patrones y puntos, me permite de calcular los coeficientes de interacciones en el modelo de Lotka-Volterra a escala de población. Entonces vemos que ahora tenemos acá, este es el coeficiente de interacciones conspecíficos. Y este tiene 3 partes básicamente. Bueno, sí. Básicamente lo más importante es el factor de agrupación. Entonces, si hay agrupación, entonces hay más vecinos que uno espera con un patrón aleatorio, el valor es más grande de 1. Si hay menos, por ejemplo, por no sé, regularidad, el valor es más pequeño que 1. Entonces, esta cosa es el patrón de puntos. Y para los heterospecifics, aquí tenemos este factor KFH, y este básicamente describe la segregación a heterospecifics. Entonces, si uno tiene competencia, probablemente hay un poco menos heterospecifics en la vecinidad que esperado para una distribución independiente. Y además hay uno, el BF, que es la fuerza media relativa de un vecino heterospecífico. Entonces, si los heterospecifics compiten en promedio mucho con la especie focal, el valor va a ser muy cerca de 1. Si tienen todos los otras especies muy poco similitud de nicho, el valor va a ser muy pequeño. Bueno, entonces, ahora tenemos más o menos el modelo parametrizado y la idea de que los patrones espaciales pueden, decimos, favorecer la coexistencia ya es bastante viejo. Entonces, en los 90 ya había ideas y se llama el Spatial Segregation Hypothesis. Que decía que agrupación conspecífico y segregación heterospecífica puede favorecer a coexistencia. Y bueno, después, si usamos este modelo de tipo Lotka-Volterra con nuestros supuestos, en este modelo la sobrevivencia depende del número de con y heterospecifics y la reproducción es básicamente una tasa sin efecto espacial. Y si asumimos podemos resolver este modelo analíticamente. Y la solución es, tenemos un equilibrio positivo y estable si hay más reproducción que mortalidad, bueno, es lógico, y esta condición es básicamente el segregation hypothesis. Entonces aquí, esta es la competencia heterospecífica, es más pequeño que la competencia
conspecífico. Bueno, entonces ahora estuve haciendo todo este procedimiento de upscaling para introducir patrones de puntos a modelos de Lotka-Volterra, a modelos teóricos. Y se ve que con esta teoría predecimos coexistencia en el sistema. Claro, ahora hay que poner esta prueba. Entonces ahora, claro, como desarrollo modelos de base individuo, estoy armando ahora un modelo de base individuo. Entonces estoy básicamente implementando todo esto a un modelo de base individuo. Entonces en este modelo la competencia a nivel de vecinos está afectando la sobrevivencia. Tenemos, para hacer lo más sencillo posible, solamente adultos que no cambian el tamaño, los reclutas, los árboles nuevos. En los pasos siguientes son adultos y ponemos los reclutas según la hipótesis del dispersal limitation cerca a los adultos con un kernel, así como gaussiano, por ejemplo, en este caso. Y tenemos 80 especies y, bueno, algunos 80.000 árboles adultos. Bueno, y para realmente ver más fuertemente el efecto espacial, no tenemos efecto de nicho. Entonces, así todas las especies son básicamente idénticos. Y el modelo así tiene esta apariencia. Entonces, aquí hay un mapa como los censos, aquí hay varios parámetros que se pueden introducir. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿Vamos a ver coexistencia o no? Entonces, ¿qué opinan? Entonces, ¿quién opina que vemos realmente coexistencia? ¿No? ¿Así? Una, dos. ¿Quién opina que no vamos a ver coexistencia? Que la teoría es basura. Que va ¿ok? Oh, más grande. Y el resto no sabe, ¿no? Es indefinido. Bueno, entonces, este es el resultado. Este es el time series. Y se ve, hay nada de coexistencia. Entonces, ve aquí muchas especies se extinguen rápidamente, otros así abundancias muy altas. Entonces, ve así entré en una fase de depresión muy fuerte. Entonces, así, depresión de trabajo. Entonces, así no sabía, wow, mi teoría tan bonita, ¿no? Patrones y puntos, todos juntos, y ahora no funciona. Así recuerdo estos momentos en mi oficina cuando corría primera vez el modelo y con exactamente este resultado. Entonces así parece que el tipo como Jessen tenía razón, porque él tenía un contraartículo con esta idea de segregation hypothesis y decía que no va a funcionar. Parece que sí. Pero bueno, después, como somos ecólogos teóricos, pensamos también. Entonces los modelos que hago siempre tienen muchas ventanas donde se ven muchas relaciones, muchas cosillas. Entonces, con este resultado estuve mirando en más detalle qué realmente pasa en el modelo. ¿Por qué hay este resultado tan raro o inesperado para mí? ¿No? Entonces, de mirar un poco en más detalle, vi una cosa bastante llamativa. Entonces, en todos los casos, entonces tenía 80 especies. Entonces, esta es la abundancia en el X de todas las especies. Este es el índice de agrupación. Entonces, se ve, está de doble logarítmico. Se ve que hay una relación súper fuerte, negativo, en power law de slope menos 1. Pero después estaba pensando, es que en el Lotka-Volterra tenemos el alfa, FF, el conspecific, y ese contiene la agrupación. Pero el supuesto que decimos que sea constante, pero no así. ¿No? Entonces, así tenía una idea, ¿qué pasó? Entonces, este modelo no cumple el supuesto de modelo teórico.
¿no? Porque hay esta cosa así un poco raro de ocupación y abundancia. Bueno, entonces con estuvo un poco mejor. Entonces miramos un poco la literatura y miramos, entonces cosa negativa está realmente creando la instabilidad, porque con -1 básicamente está cancelando el efecto de abundancia y emerge un modelo de estabilidad neutral, se llama. Este es el eigenvector, eigenvalue tiene el valor 1, básicamente. Entonces es como un modelo neutral, básicamente, que no es estable. Ok, entonces estuve mirando un poco, bueno, aquí se ve todas las figuras, ¿no? Este es de agregación y abundancia. Y estuve mirando un poco los datos y los otros artículos que teníamos ya. Entonces vimos que no toda la ocupación que hay es causado por la limitación de dispersión. No es así que toda la ocupación que vemos viene de las semillas que caen muy cerca de los adultos. En realidad, en los bosques tropicales hay muchos animales que comen y mueven las semillas a otros sitios. Por ejemplo, decimos pajaritos, ¿no? Están en un otro árbol y cacan abajo, y así hay acumulación de semillas. Entonces puede ser que mucha ocupación que vemos no es por dispersal limitation, sino por los animales. Entonces, con esta idea, ahora estuve pensando, ok, tratamos de modificar el modelo de los individuos un poquito. Entonces, cambiamos la manera de poner los reclutas, ¿no? Entonces, los adultos, el próximo paso. Entonces, lo movemos de una manera ocupada, pero en algunos lugares aleatorios en la parcela, que representan quizás los, ¿cómo se llama? Los sitios focales, ¿no? De tapires, de monos y no sé qué animales. Entonces, ahora estuve con esta cosa. Entonces, ahora, ya se vi, bueno, entonces ahora, ¿qué opinan? ¿Ahora vamos a tener coexistencia o no? Bueno, ahora ya saben porque se vi entonces sí, ¡pop! Así de sorpresa, o no sorpresa, pero así de muy interesante, vemos ahora es súper estable el sistema y la ocupación también es muy estable, ¿no? Porque en este efecto no tenemos este feedback entre la localización y la localización de los reclutas, que está causando así que los clusters se ponen así más ocupados cada vez, ¿no? Entonces, tenemos así este resultado bastante bonito. Entonces, puede ser que especies que son básicamente idénticos pueden coexistir si decimos la ocupación pasa de alguna manera independiente de las localizaciones de los pares. Entonces es casi un tipo de mecanismo de coexistencia nueva, que por alguna razón no han conceptualizado, porque estaban todos así con ese descubrimiento de los bosques tropicales están ocupados y este sea por dispersal limitation. Bueno, entonces ahora la pregunta, ahora la historia sigue. La pregunta es, ¿qué dicen los datos? Este era todo teórico. Ahora, ¿qué pasa con los datos? Entonces, por suerte, podemos reunir 21 de esas parcelas con un gradiente latitudinal y de templados hasta bosques tropicales. Entonces, ahora queríamos ver la relación entre ocupación y abundancia, igual como en este modelo. Entonces, la pregunta es, vemos también un power law, o un power law lo puede ajustar bien, y hay alguna dependencia latitudinal, quizás, del exponente de este power law.
Entonces, usamos este tipo de parcelas, y estos son los 21, entonces arriba los tropicales, subtropicales y templadas. Y se ve, hay muchos de China, porque tengo algunos amigos en China que también estuvieron bastante tiempo así en Leipzig. Y entonces no tengo físicamente los datos, porque ese amigo Chugao lo está analizando con programita, ¿no? Entonces es una manera de tener acceso a los datos, pero en general es un poco complicado tener acceso a estos datos. Bueno, entonces vimos primero este bosque de Tailandia, y aquí se ve mucha diferencia en la agrupación, pero muy poco relación con abundancia. Me parece, en este bosque no hay una relación buena. Entonces, este es un bosque templado en China. Aquí se ve bastante bien este power law. No tiene -1, pero -7, 8. Entonces ya está bastante fuerte. Entonces la pregunta ahora a todos ustedes, ¿qué pasa si vemos los 21? ¿Vemos algo latitudinal o no? ¿Eh? Sí. ¿Sí, ahora me conocen? ¿No? Entonces sí, entonces vemos una cosa muy bonita. Entonces este es latitud, tropical, subtropical, templado. Este es el coeficiente, ¿no? Si el coeficiente es 0, no hay relación. Si es -1, hay este muy fuerte que vimos en la simulación. Entonces es una cosa muy bonita, que vemos. Entonces realmente parece que la agrupación depende generalmente negativo a abundancia. Ya había trabajos anteriores que han mostrado pero no el gradiente latitudinal. Este es algo muy novedoso. ¿No? Entonces, bosques tropicales, muy poco de dependencia, y en los templados que analizamos es bastante fuerte este efecto. Bueno, entonces, claro, la hipótesis que hicimos era, tiene relación con animalitos. Entonces, escribió a Chugao, el chino, bueno, puedes preguntar a los investigadores principales que nos manden datos sobre la dispersión o el modo de dispersión de semillas de las especies que estamos analizando. Entonces, usamos la proporción de especies que tienen, de su mayoría, decimos, animales como dispersantes. Bueno, entonces, vemos este patrón, ¿no? Este es tropical, 80% tienen dispersión por semillas, por animales. En los templados, muy pocos. Este también ya era conocido, un patrón de pero no tan claro. Entonces parece que tenemos algunas indicaciones bastante fuertes, pero correlativas, que el modo de dispersión de semillas tiene algo que ver con esta relación de abundancia y agrupación. Pero después encontré que también los mycorrhiza, los mycorrhiza, pueden también influir en la agrupación. Entonces, en los bosques templados, estos ecomycorrhiza protegen un poco los raíces de los juveniles. Y en esta situación tiene mucho sentido de dispersar no muy lejos de los palos, ¿no? Porque el sitio, decimos, seguro está cerca por los mycorrhiza. Pero en cambio, en bosques tropicales no es así, porque aquí operan los efectos de Janssen-Connell y estos Avuscula mycorrhiza no tienen esta propiedad de proteger las raíces de los juveniles. Entonces, en este caso tiene sentido de dispersarse muy lejos, ¿no?, de los palos, para escapar el efecto de Janssen-Connell. Y bueno, ahora si vemos la latitud,
Y ahora vemos la proporción de especies que tienen, de su mayoría, animales para dispersión y el arbúsculo, mycorrhiza. Entonces, el preferido en los bosques tropicales. Entonces, ahora vemos una relación súper fuerte, que es más fuerte que esta. Y aquí casi me caí de mi silla de ver esos datos la primera vez que me mandaba Chugao, que era así muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, tenemos ahora evidencia correlativa que estos dos factores, la dispersión por animales y los mycorrhiza, podrían causar estos efectos de estructura espacial. Y en el momento de revisión del artículo después salía este trabajo de dos japoneses que encontraron la misma idea, pero de una manera muy distinta. Entonces estaban estudiando la evolución de muchas especies de árboles y encontraron, decimos, un tipo de evolución conjunta de la dispersión de semillas, de polinización y de mycorrhiza. Entonces, algunos párrafos o trocitos de su trabajo parecen copias del manuscrito mío, aunque no lo han visto. Entonces, ahora me da más seguridad, ¿no? Porque había evidencia de una cosa muy distinta. Bueno, entonces finalmente, después voy a cerrar. Finalmente la pregunta es, ¿qué pasa ahora si introducimos este mecanismo nuevo al modelo teórico? Entonces, para estudiar la consecuencia de estos, podemos usar este criterio de invasión. Entonces, este básicamente dice que la tasa per cápita de crecimiento de la población debe ser positivo si la abundancia es muy baja. ¿No? En este caso, la especie puede invadir la comunidad. Y estamos ahora estudiando, y para tenemos que cambiar un poquito el modelo, porque ahora sabemos que la ocupación es un power law, ¿no? Entonces así lo hacemos, lo cambiamos la ocupación, ahora depende de la abundancia, y estos con las estrellas son los observados, entonces parece un poco complicado, pero es básicamente el power law que vimos. Y introducimos. Y adicionalmente, para poder tratar el modelo, hicimos el supuesto que es una dinámica básicamente zero-sum, que quiere decir que el número total de individuos es más o menos el mismo. Pero es muy razonable si uno tiene un efecto de densidades, de competencia o densidad muy fuerte, porque en este caso, en todas las simulaciones que hicimos, era muy constante la densidad total. Entonces hacemos nos permite decoplar los modelos de multiespecie de Lotka volterra, donde todas las otras especies estaban influyendo la especie focal, a un modelo básicamente espacial, no, de una especie. Y además tenemos que asumir que no están tan lejos del equilibrio. Necesitamos para determinar un parámetro. Bueno, y después tenemos una cierta forma de esta tasa de crecimiento que se desarrolla de esta ecuación de Lotka volterra, y calculamos ahora con los coeficientes de interacción, introducimos y vemos en qué situación la tasa de crecimiento es suficientemente alto, ¿no? Entonces, que está un poco más grande que cero. Bueno, de hacer todo esto, también para el caso más sencillo, sin diferencia de nichos, tenemos una ecuación mucho más sencilla. Aquí vemos, al final de todo, tenemos así una ecuación con básicamente dos factores importantes. Entonces, el delta es un valor pequeño. Describe más o menos
la tasa de crecimiento que debe tener la especie para invadir. No lo ponemos a cero, sino un poco más grande, porque con el cero, con la estocasticidad demográfica, se van a extinguir rápidamente, ¿no? Entonces este más o menos este valor que dice que es pequeño. Después, este es el equilibrio observado de la especie o el número de individuos observados. Este es el valor pequeño que asumimos, por ejemplo, 5 individuos o 10 individuos. Este es el exponente del power law. Y este acá es un factor que yo llamo el factor de riesgo, que decimos, que tiene todos los factores de patrones y puntos asumidos. Entonces aquí tenemos la segregación y aquí la ocupación menos la segregación. Este es básicamente el número de individuos totales en la comunidad. Este es el observado de la especie. Entonces este es la frecuencia, el inverso de la frecuencia de la especie. Entonces, tenemos solamente dos desconocidos, ¿no? o dos factores importantes, el power law y este factor. Entonces vemos que se cumple este criterio más fácilmente que este valor es más pequeño, ¿no? Si este es más pequeño, va a ser toda la cosa más grande. Entonces este pasa si tenemos agrupación más fuerte, si tenemos segregación más fuerte y si la abundancia relativa de la especie también es más grande. Bueno, ahora, es el último, vemos ahora qué pasa con las especies que estamos estudiando. Cómo se alocan con estos dos ejes. Este es el resultado. Entonces aquí vemos el exponente del power law, aquí están los templados, aquí están los tropicales y este es el factor de riesgo. Y vemos un patrón muy bonito, ¿no? Vemos que en los bosques templados el factor de riesgo debe ser mucho más pequeño que en el bosque tropical, ¿no? Entonces, este es el templado, así está mucho más pequeño. Este es porque los templados tienen el power law negativo, que es un factor que en contra de la coexistencia. Entonces ellos necesitan algunos factores para balancear la fuerza del power law, que es destabilizante. Y los bosques tropicales, por ejemplo, no tienen este problema del power law, entonces ellos pueden tener el factor de riesgo un poco más grande. Y ahora si ponemos el factor de riesgo máximo que permite cumplir esta relación de delta, así vemos, cumple realmente bien nuestra teoría. Entonces también tenemos algunos pequeños outliers, ¿no? Entonces en los bosques tropicales se ve que hay algunos que no cumplen, pero este modelo asume solamente efectos espaciales. Entonces, claro, hay también otros mecanismos de coexistencia que después podrían explicar estos outliers aquí. Bueno, entonces parece que hay un tipo de compromiso en la estructura espacial, ¿no? Que los bosques templados y los bosques tropicales, los dos pueden cumplir el criterio de invasión, pero de manera muy distinta, ¿no? Entonces el bosque templado tiene que compensar por el efecto destabilizante del negative power law, teniendo un factor de riesgo muy pequeño, por ejemplo por ayuda de mycorrhiza, y los bosques tropicales pueden tener un factor de riesgo un poco más grande. Bueno, esta es ahora toda la historia y básicamente ocurrió en esta secuencia, ¿no? Entonces, así no es artificialmente, decimos, cambiado
por razones dramáticas. Bueno, eso sí realmente ocurrió así. Bueno, entonces se dice que básicamente tenemos un ejemplo, aunque sencillo, pero se puede desarrollar una teoría especialmente explícita que también muestra resultados interesantes. Y la cuestión básica era cómo se puede incluir estos efectos espaciales al modelo. Entonces, hicimos con algo que Jessen también tiene una teoría, se llama Scale Transition Theory, y usamos básicamente esta teoría. Y bueno, ahora sabemos que se puede integrar patrones espaciales a la teoría. Tenemos así un nexo entre modelos de base individuo que nos ayudan en este análisis. Y el espacio aparece como un factor de corrección en los modelos. Entonces, si eliminamos el espacio en el modelo, colapsa todo a la teoría no espacial de Lotka-Volterra, por ejemplo. Y bastante interesante este nexus entre la agrupación, la dispersión por animales y la dinámica. Eso es algo que los procitos estaban así ya un poco conocido, pero no juntos en este marco, ¿no? Y bueno, también esperamos que en el proyecto vamos a tener un poco más información sobre el movimiento de animales, la manera como distribuyen las semillas y para profundizar un poco estas cosas que vimos. ¿No? Y entonces una cosa para la teoría de coexistencia muy importante es que estos modelos siempre asumen que los coeficientes de interacción sean constantes. Pero como se ve, no se cumple siempre. Entonces, así hay que ser muy atento y desarrollar un tipo de teoría nueva que permite incluir el espacio y cosas que cambian con la agrupación. Bueno, esta es la charla. Entonces, aquí muchas gracias por toda la paciencia con mi presentación. A ver, ups. Entonces, como en el teatro, tengo que salir y volver. Bueno, entonces hay preguntas. Sí. ¿Hay? Sí. Me pareció muy claro, me encantó cómo seguiste, por lo menos cómo fuiste avanzando. Me quedé un poco con duda de esto de la protección de la cepa y de las micorrizas, que es distinto. Tenía dos puntos. Uno que me preguntaba si lo espacial se podía agregar con esto de tener un vecino que es micorrícico o no micorrícico. Una planta, porque si vos tenés la identidad de las especies y tenés las características y son micorrícicas, entonces poner ese componente si la vecina comparte las mismas micorrizas o no. La otra pregunta era si no podía modificar el alfa, esto de sí. Las micorrizas disminuir sobre todo la competencia intra al compartir. Y la otra, un punto que me parece interesante es que se está viendo que uno podría pensar que la unión de los que dispersan y las micorrizas podría ser por un lado la calidad nutritiva de esos frutos, o que las micorrizas aumentan los volátiles de las plantas y eso podría atraer a los que dispersan. Ok, bueno. Primero, de los micorrizas, la cosa de protección de raíces, esto está en la literatura. Entonces aquí hay varios trabajos también de estas parcelas en bosques templados que dicen esto. ¿No? Son monoespecíficos estos micorrizas y protegen los raíces. Estos dos factores. Entonces usamos desde la literatura. Entonces se puede incluir este factor también para calcular este factor de vecindad, se podría.
tenemos un trabajo ahora con los chinos, donde vemos realmente qué es la relación espacial entre especies, o individuos o especies que tienen uno o el otro tipo de mycorrhiza. Entonces, de este salen cosas muy bonitas. Entonces, pero este no estaba todavía en este trabajo, entonces está todavía muy más general. Y decide los valores de nutrientes, de los frutos, estos no sé. No soy decimos, suficientemente especialista en este, pero esperamos que podríamos invitar a algún experto, ¿no?, para profundizar esta cosa un poco más. ¿Es más o menos la...? ¿Ok? ¿Más? Sí, bueno, me gustó mucho la charla y quería saber si consideran que distintos tipos de animales pueden tener efectos múltiples, tanto comiendo semillas y dispersándolas, como también transportando esporas de micorrizas, o sea, el mismo animal que transporte los dos tipos de propágulos, el del hongo y el de la planta. Eso un ave no lo hace, un mamífero grande sí. Sí, entonces sí, vi en la literatura cosas que dicen que también los mycorrhizae no se mueven por animales. El efecto, decimos, de distintos animales se puede ver un poco en estas gráficas donde mostramos la agrupación versus la abundancia. Entonces había siempre un poco de ruido. Entonces me parece que si tienes distintos animales, que cada animal va a causar un efecto de agrupación un poco distinto. Entonces por esa razón así hay estas fluctuaciones. El plan es también de tratar de ver esto un poco más detalle, ¿no? De incluir de alguna manera distintos tipos, bueno, de animales a la simulación y ver qué tipo de agregación después emerge. Sí, esto tratamos de hacer también. ¿Sí? Gracias por la presentación. Estoy un poco confundida. Me confundí un poquito la escala de análisis. Sí. Porque, por ejemplo, bajamos a la comunidad y la primera pregunta que vos pusiste es cuál es el mecanismo de coexistencia. Y a mí lo primero que se me ocurrió para resolver eso, que me resulta muy claro, es el modelo neutral, de la teoría de Cabel. Y entonces esa pregunta la podría resolver en mi cabeza a escala por encima de la comunidad, o sea, a escala regional o de paisaje. Entonces pienso en la dispersión, lo primero que pasa es que el pool regional de especies en un bosque tropical es mucho más grande que en un bosque templado. Listo. O sea, Sí, pero bueno, no digo que sea así, simplemente que a mí me ordena la cabeza. Y después hay otras cosas que ocurren en escala de comunidad, que bueno, puede ser la micorriza o no sé, esa me pareció que iba y venía, y después más me confundí con los patrones de templado y tropical, ¿entendés? Porque también lo primero que pasa es que partimos de un pool regional y un cambio en la disponibilidad de recursos tan grande que, bueno, no sé, todo eso me confundí un poquito. Ok, entonces, a ver, en el manuscrito también pensábamos, o hasta de otra manera, el modelo analítico está considerando la situación más complicada para tener coexistencia, porque no incluimos la inmigración desde afuera, ¿no? Entonces, así de un pool de especies más grandes que está en el modelo neutral, por ejemplo, de Hubble. Entonces, en esta situación la coexistencia es más complicada, porque se nutría solamente de los individuos que están en la parcela, ¿no? Entonces, desarrollamos también un modelo para el manuscrito para ver qué es el efecto de inmigración a la extinción. Después el reviewer dice, este tema es algo complejo y despista un poco, entonces échalo. Entonces es muy claro, si tienes una tasa de inmigración relativamente pequeña, puedes rescatar la población, ¿no? Entonces ese efecto sí, claro, contribuye mucho a la coexistencia, entonces es como en el modelo neutral.
Pero ese sacamos para ver un poco más puro los otros efectos. ¿Sí? Y otra cosa es el tamaño de los individuos. Cuando pones a interactuar a escala de comunidad, ya esos coeficientes de interacción o de fuerza de interacción, ¿en qué medida dependen del tamaño de los individuos? Porque en un bosque tenés árboles chiquitos. Sí. Entonces, claro, esa era otra simplificación que decimos que decimos que tenemos solamente adultos y todos compiten de tamaño igual. Pero también hice el análisis usando el tamaño. Entonces, el patrón más importante es relación de agrupación sobre abundancia, queda completamente igual. Si usamos de factor de agrupación, decimos el efecto total de tamaño y de individuo. Entonces, ese patrón clave se queda. ¿No? Entonces, era también importante, pero no lo podemos mostrar en este trabajo porque ya había mucho cosas. Y claro, la cosa de escala, claro, estamos de 200 hectáreas en el modelo teórico, ¿no? Pero todavía podemos hacer algunos, decimos, statements acerca de esta escala. Y después se puede hacer el upscaling a una escala más grande, porque del individuo al intermedio a las 200 hectáreas y después, esa es también una tarea del proyecto. Pero estoy al principio del proyecto todavía, ¿no? ¿Sí? Me pareció muy interesante cómo lograron incorporar los métodos de extracción en el modelo. Tuvieron que varios métodos, ¿sabes? Me pareció bastante sintético cómo lograron incorporarlo. Tengo dos preguntitas en realidad que son más bien metodológicas o conceptuales. La primera es si han pensado aplicar estos modelos no solo a árboles, sino a plantas, y a ¿A qué? A hierro, a plantas. Otro tipo de plantas. Sí, Herbáceas. Ok. Que suelen tener unas estrategias de dispersión un poco más acotadas y que por ahí a nivel local puede ser una buena forma de probar en unas. Estoy pensando, por ejemplo, en plantas recócoras dispersadas por hormigas, que tienen una dispersión bastante acotada por el animal y que quizás para ajustar algunos o para probar el modelo y otro tipo de organismos puede llegar a ser interesante. Sí, el plan inicial del proyecto era de incluir también unas zonas de pastizales en California, donde tienen datos, en Australia también tienen algunos datos mapeados más grandes. Pero después los reviewers del proyecto decían, no, demasiado despistado, y nos lo sacamos. Pero decimos del concepto se puede aplicar parecido. Lo único es que la sobrevivencia o el crecimiento o el número de semillas de la planta debe depender de alguna manera de los vecinos, ¿no? Si se cumple este requerimiento, se podría aplicar el modelo, ¿no? Entonces, también tenemos un chico que estuvo antes en nuestro grupo que trabaja con el fynbos en Sudáfrica. Y allí él tiene, con un dron, hace también mapas de estos y puede ver con la imagen también la especie. Y él tiene también interés de aplicarlos a estos. En este caso, las semillas se acumulan en estas cápsulas y con fuego después se dispersan. Entonces podría ser una posibilidad de verlo también. Y la segunda es sí. Si particularmente cuando calculan esos coeficientes siempre específicos, si han podido o han considerado tener en cuenta especies que tienen una reproducción que no es estrictamente por semilla, como por propágulos, tolones, quiero decir la palabra, no sé si es tolones la palabra, porque no sé en bosques tropicales, pero en bosques temperados, en Harvard Forest, por ejemplo, hay aspen y especies de fagus que tiran tallos subterráneos y uno, por ejemplo, ve una gran agregación de individuos, pero en realidad es un solo individuo. Quizás no importa, porque lo que estamos mirando es la densidad de tallos. Sí, en los bosques tropicales hay este multistem. Hay individuos como la palmera caminante en Costa Rica, por ejemplo, que tiene muchos troncos. En este caso lo agregamos
área basal de todos los troncos, hacemos un equivalente total. Entonces, algo parecido quizás se podría hacer en los más templados. Sí, o para eso hay que hablar con los investigadores principales en esos casos más particulares. Sí, me encantó la charla, debo reconocer que me perdí en algún momento con el modelo. Y lo que quería preguntar, ¿cuánto duran las simulaciones del modelo? ¿Cuánto tiempo? O en el portátil, no sé, pueden ser 10 minutos, 15 minutos. No, el tiempo, digamos, ¿cuántos años? Son pasos de 5 años, porque esos son los intervalos de census, y hicimos 2.000 pasos, por ejemplo. 2.000 pasos. 10.000 años. Por ejemplo, sí. Ok, ahora eso cierra un poco más. Yo pensé que los 2.500 eran años sin parar, porque me parecía un poco poco. Pero ya estamos. Y entonces, la segunda pregunta es, sí. Me perdí en otras, digamos, vos aclaraste que hiciste algunas simplificaciones. Sí. No escuché, por ahí me perdí, que en algunas de esas simplificaciones, digamos, no tuvieron en cuenta la mortalidad. O sí, no sé cómo entra la mortalidad en este esquema. No, la mortalidad depende de los vecinos, de la densidad de vecinos, pero el reclutamiento no. Entonces el reclutamiento es una tasa. Entonces, básicamente el número de reclutas se determina estocásticamente con una tasa, no sé, 10%, no, una probabilidad de 10%, por ejemplo, en 5 años. ¿El lifespan, la duración de vida de las especies, entra en alguna de las reglas o no? No, emerge, porque si tienes una tasa de mortalidad que depende de tus vecinos, depende de los vecinos. Además, tenemos este parámetro que es la contribución de otros factores, ¿no? Entonces, este puede ser, no sé, 1%, entonces posiblemente, incluso si estás sin vecinos, puedes tener una cierta mortalidad. ¿No? Sí, que tenés algunas reglas que describen la mortalidad, que es lo que pasa con la mortalidad. Sí. Pero igual puedes hacer el modelo casi igual, donde el establecimiento de reclutas depende de los vecinos y la mortalidad sea aleatoria. Entonces, estas ecuaciones después son muy parecidas. Entonces, ¿Perdón? La función era de supervivencia, por eso es que el impulso de supervivencia depende de... Sí. Me quedé en silencio porque estaba pensando esto cómo enganchaba con lo que había entendido del modelo. Gracias. Sí, una cosa que me ocurre ahora de tu pregunta era del valor del coeficiente de interacción en relación con los mycorrhizas. ¿No? Entonces el beta, que dice la fuerza de interacción, probablemente depende de facilitación y esas cosas. Entonces si tienes este efecto de mycorrhiza o facilitación, el valor es un poco más pequeño, porque la especie percibe menos decimos, fuerza de competencia. Bueno, más cosas, más preguntas. Yo me quedé pensando por ahí en cómo es la sensibilidad del modelo ante la modificación de alguno de esos parámetros, por ejemplo, la diferencia en nicho, digamos, en competencia, pensando en la posibilidad de que estos bosques sean disturbados y la comunidad cambie y que los vecinos sean distintos. Sí, entonces lo bonito de modelos analíticos es que lo es la influencia en la ecuación, ¿no? Entonces, en un trabajo que ya publicamos, vimos que el equilibrio, o podemos calcular el equilibrio teórico de ese modelo, y vimos que no siempre hay equilibrio. Sí, hay que cumplir ciertas condiciones del equilibrio. En este caso apareció también una cosa, me parece interesante,
que había un tipo también de trade-off, de compromiso entre varios factores, y solamente si este factor compuesto que estaba describiendo dos cosas estaba muy parecido para todas las especies, había, decimos, un equilibrio positivo. Este era también una cosa como un tipo de modelo neutral, que dice que las especies deben ser en su, decimos, fitness finales más o menos parecidos. Si hay una especie demasiado fuerte, sea por demasiado reclutas o demasiado poca mortalidad, esta va a eliminar muchas especies más flojos. O al revés, si una especie está demasiado flojo, no weak, ¿no? En este caso no puede invadir la comunidad. Entonces, este, por ejemplo, era un juego de los parámetros. En el modelo, decimos, analítico. En la simulación vamos a hacer más. En la simulación vamos a hacer también estudiar casos como invasiones en bosques con disturbios, por ejemplo. También planes tenemos. Pero todavía está pendiente, todas esas cosas. Sí. 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 Más que una pregunta, un comentario. ¿Te parece, o bueno, lo formulo como pregunta, ¿te parece que la inclusión de este aspecto espacial de los individuos y de los vecinos se aplica más en bosques tropicales que en templados por una cuestión del, bueno, el distinto pool de especies, por todo lo que la teoría de Janssen-Connell y la teoría neutral aplican en uno versus otro? Porque viste que cuando vos comparás la latitud, siempre pasa que en latitudes templadas, en latitudes altas, la explicación es más bien baja o baja en luz. La última. Sí, claro. No, es simplemente. En esta figura, ¿no? ¿Oh? En el clase. Pero ese también. Como que yo digo, me parece que en bosques tropicales, donde tenés un pool de especies mucho más grande y donde en general la diversidad alta también es más grande, todo lo que tiene que ver con la explicación espacial que está incluido o que trae como cosa novedosa tu modelo y que integra un poco todo el resto de los modelos, desde el más determinístico de Lógica Volterra hasta la teoría neutral, porque tiene supuestos de la teoría neutral. A mí me da la sensación de que tiene más poder para explicar la diversidad en bosques tropicales. Sí, porque en los bosques templados pasan también más cosas, como la sucesión es mucho más marcada. Es otro factor que tratamos también de entender. No tienes un tipo de mosaico, tienes así después las especies de clímax. Si no hay disturbios, no vas a tener los que están colonizando. No es tan fuerte en el bosque tropical porque no tienen esta cosa tan marcada. No sé, entonces hay más factores, ¿no? Entonces, inicialmente estaba pensando que se puede explicar la riqueza de especies más abundantes de bosques tropicales por este efecto de Power Law, ¿no? Pero después, mirando, decimos, cuando vimos el riesgo de extinción en esas cosas que sacamos, los templados estaban mejor. Entonces era una contradicción que también notaba el reviewer. Entonces así con no podía argumentar de esta manera, ¿no? Aunque sí, probablemente aplica un poco mejor en los bosques tropicales, que quizás son un poco más similares las especies. Pero no sé, vamos a ver qué... Porque bosques templados tienden a ser monoespecíficos, o más, son 2 o 3 especies. No, estos tienen hasta 30, ¿no? En los Estados Unidos...
Es que no tenemos en este trabajo ninguno con 2 o 3 especies. Entonces tienen casi al menos 20 especies. ¿Dónde? ¿En China, En China, bueno, en los Estados Unidos, este bosques tienen, no sé, algunos 13, 14 que analizamos acá. Entonces el mínimo era, no sé, 13 o 14 especies. ¿No? Entonces son todavía ya ricos de especies, ¿no? Entonces, claro, en Alemania tenemos algunos que tienen 2 o 3 especies dominantes. Puede ser, no sé. No, y quizás la variabilidad intraespecífica también puede ser. Ahora lo hemos contemplado sin jugar un rol ahí, ¿no? Sí, sí. De individuos a otro nivel, que no sea la especie. Sí. Bueno, más preguntas. Estoy acá para responder. Sí, ¿tienes una más? Solo a ver si estoy entendiendo bien. Si nosotros aceptamos este modelo, quiere decir que, o podríamos suponer, que la extinción de aves o la pérdida de aves llevaría a una mayor extinción o una baja la diversidad o una baja la coexistencia por aumentar la competencia entre vecinos. Puede ser que este efecto de defaunización, vemos aquí otro aspecto de la defaunización. Entonces ya se sabe que cambia el tamaño de semillas o de frutos. Si desaparecen dispersantes grandes, pero aquí vemos que incluso la estructura espacial podría cambiar y podría cambiar la dinámica. Entonces, claro, puede ser en un bosque tropical, si ahora estamos en la situación de dispersal limitation. Y como no tienen este seguro contra el Janssen-Con, ¿no? Que va a pasar cosas muy raras. Sí, este vemos, sí. Y tienen bosques, por ejemplo, de distinto tamaño o con distinta historia, donde tienen distinta densidad de aves o diversidad. Bueno, es que, por ejemplo, la parcela en Tailandia tiene todavía todos los dispersantes. Y la de Sri Lanka probablemente no tiene todos. Pero como el lapso de tiempo, para realmente ver efectos de defaunización necesitas escalas mucho más grandes. Entonces, probablemente buscamos situaciones de estos, ¿no? Donde se sabe que algunos dispersantes ya están extinguidos por más tiempo, para ver si hay diferencias de estructura, pero... No decía de incorporar el tiempo, sino de tener que sitios con una mayor diversidad de aves o más protegidos se ajustan mejor al modelo que aquellos donde se han perdido. Eso era. Ya. Sí, a ver. Si pensamos, sí. Claro, muy poco. Ya. Gracias. Sí, probablemente pasa, sí. Sí. Gracias. Bueno, así. Una última, ¿ok? ¿Factor de riesgo de qué? Este. ¿Riesgo de qué? ¿Riesgo de extinción o de invasión? De no invadir. Entonces, invasión aquí es algo positivo. Invasión quiere decir que vas a coexistir con el resto. No. Entonces, el riesgo es que no puedes invadir. Colonizado, claro. Sí, claro, acá todo el mundo tiene connotación negativa con invasión, sí. Sí, pero en la teoría de coexistencia se usa este término así. Gracias. Bueno, muchas gracias por escuchar.